Buenos días, estamos con la doctora Ethel Lejares, doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona y actualmente es investigadora científica en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Ciencias en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios de Agua, IDEA, y pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona. Adelante, doctora, buenos días, la escuchamos. Hola, buenos días a todos. Y bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a los organizadores de este simposio por haberme dado la oportunidad de poder estar aquí y poder presentaros esta ponencia. Como bien han dicho, mi nombre es Ethel El-Jarrat y trabajo en el IDAEA, un instituto del CSIC en Barcelona, y la ponencia que trataremos hoy es el resurgimiento del plástico en el escenario de la pandemia actual. Como todos vosotros sabéis, la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo del pasado año, del 2020, la pandemia COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2. A raíz de aquí, además de todos los problemas sanitarios que esto conllevó, sí que es cierto que en un principio, debido al confinamiento y al parón de todas las actividades económicas, se produjo una mejora en ciertos aspectos de contaminación ambiental. Por ejemplo, se pudieron ver unas mejoras en la calidad del aire. Aquí en estas figuras podéis ver, por ejemplo, cómo descendieron los niveles de dióxido de nitrógeno en diferentes ciudades del mundo: Nueva York, Londres, París, Roma, incluso tenemos los datos de Ciudad de México. En todas ellas, debido al confinamiento, se produjo este descenso y mejora de la calidad del aire. Asimismo, también se produjo una mejora en la calidad de agua. Vemos la fotografía, por ejemplo, de un canal de Venecia con agua totalmente cristalina y transparente, cosa que es poco habitual verla así. Sin embargo, a pesar de estas mejoras debidas al confinamiento, sí que es cierto que en otros aspectos medioambientales, como podrían ser la contaminación por plástico, la pandemia lo que ha hecho es como un daño colateral, porque lo que ha hecho es incrementar el uso del material de plástico. No hay que olvidar que la contaminación por plástico es uno de los problemas ambientales más importantes, tal y como indica el informe publicado en el año 2019 por la UNED. Y durante esta pandemia lo que hemos visto es un incremento del uso de plástico tanto en el uso hospitalario como en el uso doméstico y también después del confinamiento. De hecho, aquí os pongo la página web donde hay un enlace de un artículo que escribí precisamente tratando estos temas en la plataforma de Conversation. Y empezaremos hablando un poco de cuál ha sido el incremento del uso de material plástico. Como todos vosotros sabéis y podéis imaginar, el plástico es vital para infinidad de materiales que se utilizan en nuestro entorno sanitario, en el entorno hospitalario. Cantidad de materiales requieren de este plástico que es de gran utilidad, pero el hecho de que se hayan incrementado tanto los ingresos hospitalarios a nivel mundial lo que ha hecho es incrementar el uso de todo este material plástico. Y asimismo, no solo el uso de este tipo de material, sino todo lo que son EPIs, los equipos de protección personal, para protegernos, bueno, para que el personal sanitario pudiera protegerse del virus, pues, que incluía desde mascarillas, guantes, vestidos de protección, pantallas, visores, etcétera. En fin, toda una serie de material que todo él está fabricado con material plástico. Por ejemplo, unos datos de marzo del 2020, China vendía en un mes 3,86 billones de mascarillas, 37,5 millones de equipos de, digamos, protección de vestuario, 16.000 respiradores o 2,8 millones de kits de detección del virus. Esto genera una gran cantidad de residuos también, porque la Organización Mundial para la Salud estimó que durante cada mes a nivel sanitario se utilizaban 89 millones de mascarillas, 73 millones de guantes y 1,6 millones de gafas de protección. Si tenemos en cuenta el peso aproximado de estos materiales, estaríamos generando cada mes a nivel global unas 9.000 toneladas de residuos hospitalarios. Estos residuos, como pueden estar contaminados por el virus, no pueden ser reciclados y tienen que ser o bien llevados a vertedero o bien incinerados.
Aquí presento algunos datos de los que dispongo, que son a nivel de mi país, de España, en el que se observó que la generación de residuos hospitalarios se multiplicó por 4 durante los primeros meses de la pandemia, y esto también provocó un incremento en los residuos que debían ser tratados en las incineradoras de residuos hospitalarios. En algunas zonas, como por ejemplo en la capital, en Madrid, estas instalaciones se vieron desbordadas y entonces se tuvo que transferir parte de estos residuos hospitalarios a plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos. Y aquí hay que tener cuidado porque la incineración siempre supone un riesgo, y si las condiciones de incineración en la planta de incineración de residuos sólidos urbanos no cumplen las condiciones adecuadas y necesarias para incinerar estos residuos con elevado contenido plástico, se podrían estar emitiendo al medio ambiente gases tóxicos con presencia de compuestos cancerígenos como las dioxinas o los furanos. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la incineración siempre es un sistema de eliminación de residuos, pero también hay que tener en cuenta que de cada 1000 kilos de residuos incinerados se están generando unos 300 kilos de cenizas. Estas cenizas contienen ciertos compuestos tóxicos, como los antes mencionados dioxinas y furanos, por lo tanto son 300 kilos de cenizas tóxicas que también deben ser correctamente gestionadas para no dispersar estos contaminantes por el medio ambiente. A nivel de lo que sería el incremento del uso de plásticos a nivel doméstico, aquí también hay que tener en cuenta que el hecho del confinamiento a nivel mundial generó que estábamos las 24 horas del día metidos en casa, con lo cual la generación de residuos plásticos y el uso de plásticos en nuestros hogares se vio incrementado. Además, también se vieron modificadas algunas de las tendencias o hábitos que tenemos normalmente y, por ejemplo, a la hora de ir a comprar, para evitar tener que salir muchas veces y así poder estar expuestos al contagio, normalmente la gente se acostumbró a ir a realizar una única compra, y esta única compra se realizaba en grandes superficies o en grandes supermercados. Y precisamente es en estas grandes superficies donde la alimentación viene más empaquetada que no pues en una pequeña frutería o en una pequeña tienda de verduras en la que no hay tanto embalaje. Además, también se hizo un cambio. La gente ya dejó de utilizar las bolsas de plástico reutilizables por miedo al contagio, porque como el virus podía permanecer entre 2 y 3 días en el material plástico, pues daba un poco de miedo utilizar plástico reutilizable, y por eso se volvió otra vez al uso de las bolsas de usar y tirar. Por otro lado, también se incrementó la compra por Internet, y todas las ventas por Internet implican también un mayor embalaje para poder llevar el material comprado a los diferentes hogares. De hecho, la institución que en nuestro país se dedica a recoger el material que es depositado en los containers específicos para residuos y envases plásticos, observó durante el confinamiento un incremento de un 15% en la cantidad que estaban recogiendo, cuando en realidad para otro tipo de residuos, y debido al confinamiento y al parón económico, los niveles de recogida se vieron reducidos. Sin embargo, en el caso del plástico se observó un 15% de incremento. Lo que comentábamos anteriormente también de las ventas online, en España se incrementaron un 67% y a nivel mundial se estima que se incrementó en un 71%. Se compró a nivel online todo tipo de materiales, y hay que tener siempre en cuenta, porque hoy en día sí que se está diciendo que esta práctica que hemos tenido durante la época de confinamiento puede perdurar durante el tiempo y que cada vez nos acostumbremos más a las compras online. Hay que tener en cuenta cuál es el impacto medioambiental de esta compra online. Primero por el tema del transporte, pero sobre todo también en lo que se refiere a la contaminación por plástico en el problema del empaquetado. Por otro lado, también hay que decir que todo este material que recogemos en los containers para el reciclaje, hay que ser un poco cautelosos, porque no todo lo que ponemos en estos containers es finalmente reciclado. Un reciente informe realizado por Greenpeace en nuestro país
advertía que únicamente el 25% de lo que se recupera, de lo que se recoge en estos containers es finalmente reciclado, mientras que el 75% restante quedaría también desperdiciado y no lo estaríamos reciclando. Una vez que ya se finalizó el confinamiento y volvimos poco a poco a nuestra vida más o menos habitual, aunque no habitual del todo, pero sí que es cierto que se tuvieron que tomar ciertas medidas de precaución y protección. Por ejemplo, se instalaron en todo tipo de despachos, bares, restaurantes, comercios, etcétera, estas mamparas protectoras. Y estas mamparas protectoras no son más que están hechas de metacrilato. Y este metacrilato no deja de ser plástico cuya vida útil es de 10 años. Sin embargo, hay que ser realistas y una vez que la situación de la pandemia vaya mejorando, todas estas mamparas se irán retirando de estos comercios y de estos bares y restaurantes y habrá que hacer una buena gestión de este material plástico que retiremos para evitar también un problema de contaminación. Por otro lado, cuando volvimos a nuestra vida, un poquito después del confinamiento, también se animó en bares y restaurantes a trabajar con monodosis para evitar el contagio, para evitar que estuviéramos tocando pues, las aceiteras o los botes de ketchup, etc. Todo el uso de estas monodosis lo que hace es incrementar el uso de material plástico de usar y tirar. O, por ejemplo, también en todos los hoteles era obligatorio el proveer a los turistas o a los que se hospedaban con un kit todo el de material plástico, desde la bolsa de plástico que contenía la mascarilla de plástico, los guantes de plástico, las toallitas envueltas en plástico, en fin, que podemos entender que el incremento del uso del plástico se ha visto claramente incrementado debido a la pandemia. Sin duda, uno de los materiales que utilizamos a diario desde que empezó la pandemia o desde unos meses después en que a nivel global se obligó al uso de las mascarillas faciales para protegernos del virus, son estas mascarillas, ¿no? Se estima que cada mes se utilizan 129 billones de mascarillas en todo el mundo. Asimismo, también se utilizan bastante cantidad de guantes de plástico, aunque a día de hoy se sabe que la transmisión por contacto es más difícil, pero se siguen utilizando bastantes guantes de plástico. Si tenemos en cuenta el peso de estos materiales y las cantidades que utilizamos a nivel global, estamos generando pues, unos 9 millones de toneladas al año de residuos únicamente por el uso de guantes y mascarillas. Para relativizar esta cifra, porque 9 millones de toneladas no podemos saber muy bien qué significa, pero si tenemos en cuenta los datos de producción de material plástico del año 2018, estiman unos 359 millones de toneladas a nivel global. Por lo tanto, el uso de mascarillas y guantes estaríamos incrementando entre un 2 y un 3% la producción mundial de plástico. Por otro lado, también es sabido que no todas estas mascarillas se gestionan correctamente, se llevan a residuos donde deben ser o bien llevadas a vertedero o bien incineradas, porque como comentaba anteriormente no se pueden reciclar, y todos hemos visto imágenes de mascarillas tiradas en mares y océanos, así como en ecosistemas terrestres. Se estiman que cada mes llegan a estos ecosistemas acuáticos y terrestres unos 10 millones de mascarillas. Y hay que tener en cuenta que una mascarilla tarda entre 300 y 400 años en degradarse por completo. Pero ¿por qué es tan problemático toda esta generación de contaminación por plástico? Todos hemos visto imágenes como las que os presento en esta transparencia, en la que podemos ver cuál es el problema físico de la contaminación por plásticos en mares y océanos. Diferentes animales que quedan enredados y atrapados en diferentes residuos plásticos, o bien también diferentes animales que confunden el plástico con comida y luego acumulan esos trozos de plástico en su estómago, provocando tanto por enredamiento como por ingestión, provocando una gran cantidad de muertes de diferentes seres vivos en organismos acuáticos.
Pero no solo el problema de la contaminación por plástico no es solo un problema de medio acuático, aunque sí que es cierto que es el que se ha estudiado más extensamente. A día de hoy se estima que en los ecosistemas terrestres existen entre 4 y 23 veces más cantidad de residuos plásticos que no en el medio marino, con lo cual también es un problema de los ecosistemas terrestres. Aquí os indico algunos ejemplos de cómo pueden llegar estos residuos plásticos, por ejemplo, a suelos agrícolas, ¿no? Tenemos la imagen de un invernadero. Los invernaderos están todos ellos hechos de material plástico. Este plástico muchas veces se va degradando en pequeños trozos, lo que conocemos como microplásticos, y quedan acumulados en este suelo, que es un suelo que después vamos a cultivar sobre él. O por otro lado, estos microplásticos, cuando llegan en las aguas a las estaciones depuradoras, parte de ellos quedan retenidos en los fangos de depuradora, y cuando utilizamos estos fangos de depuradora como abono en los suelos agrícolas, estamos contaminando estos suelos agrícolas también con estos microplásticos. Pero cuando hablamos de contaminación por plástico es bastante importante saber de qué están formados estos plásticos. Los plásticos están formados por diferentes tipos de polímeros, como vemos en la parte izquierda de esta transparencia, pero para que podamos llegar a obtener el material plástico final, pues la botella de plástico, la red de pesca, etcétera, es necesario añadirle una serie de compuestos químicos, lo que llamamos aditivos químicos asociados al plástico. Cada uno de estos compuestos químicos tiene su finalidad. Hay compuestos que son plastificantes, estabilizantes, retardantes de llama, filtros solares, antibactericidas, etc. En fin, existen más de 3.000 compuestos químicos diferentes asociados al uso de material plástico, y a día de hoy se sabe que al menos 60 de ellos presentan riesgo para la salud humana. Es evidente que es difícil que seamos capaces de valorar cuál es el impacto de estas más de 3.000 sustancias químicas en la salud humana o en la salud de los seres vivos. Y es por eso que es necesario establecer un orden de prioridades para saber en cuáles de ellos debemos centrar nuestros esfuerzos a nivel de investigación. Para establecer este orden de prioridades es importante saber el grado de exposición al que estamos expuestos y, por otro lado, el riesgo de esta exposición. El grado de exposición vendrá dado por la cantidad que llevan los plásticos de estas sustancias, y el riesgo vendrá dado básicamente por la toxicidad de las sustancias. Evidentemente hay sustancias que son mucho más tóxicas a niveles mucho menores que otras. Es por eso que en nuestro grupo de investigación llevamos ya tiempo, y a nivel internacional también, se ha centrado mucho el interés en evaluar cuál es el impacto en la salud de plastificantes y retardantes de llama. En primer lugar, plastificantes, porque estos plastificantes pueden constituir entre un 10 y un 70% del material plástico final. Y en segundo lugar, los más abundantes son los retardantes de llama, que pueden estar entre un 3 y un 25% del contenido total del material plástico. El resto de aditivos químicos estarían como mucho por debajo de un 5% del peso total. Además, entre los diferentes compuestos que se utilizan como plastificantes o como retardantes de llama, existen muchos de ellos que son contaminantes orgánicos persistentes. Y estos, debido a sus características, presentan unas ciertas condiciones que les hacen ser extremadamente problemáticos a nivel ambiental y a nivel de salud humana. Los contaminantes orgánicos persistentes, los POPs, como su nombre bien indica, son compuestos muy persistentes, y una vez que se emiten al medio ambiente son muy estables a la luz, a las temperaturas, a las reacciones redox, es decir, que una vez emitidos al medio ambiente pueden permanecer largos periodos de tiempo estables en él. Por otro lado, tienen la capacidad de ser transportados a largas distancias, y esto se ha evidenciado ya que hemos detectado una gran cantidad de compuestos POPs persistentes tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur, en la zona del Ártico y de la Antártida. Por otro lado, son compuestos que tienen la capacidad de bioacumularse en los tejidos de los seres vivos, y no solo bioacumularse, sino biomagnificarse a lo largo de las cadenas tróficas. Y por último, el mayor problema es que muchos de ellos tienen asociados efectos tóxicos para los organismos. Aquí he puesto una serie de efectos que pueden causar distintos compuestos utilizados como plastificantes o como retardantes de llama, y mencionar que muchos de estos compuestos son disruptores endocrinos y que los
los efectos que pueden causar los pueden causar a concentraciones muy, muy bajas, a concentraciones que estamos hablando entre una parte por millón y una parte por trillón. O sea, son entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 9 gramos por gramo de tejido. Las diferentes toxicidades que presentan, pues eso, disrupción endocrina, problemas neurológicos, cardiovasculares e incluso diferentes tipos de cáncer. ¿Cuál es el otro problema de estos plásticos? Pues la generación de los microplásticos. Dentro de los microplásticos tenemos que distinguir entre los microplásticos primarios, que son los que se producen como tales para ciertas actividades industriales, y luego los microplásticos que proceden de grandes plásticos. Por ejemplo, una botella cuando está en el mar, debido al oleaje y a la luz solar, se va fragmentando cada vez en trocitos más pequeños hasta llegar a formar estos microplásticos. Dentro de los microplásticos primarios, los que se utilizan para ciertas industrias, pues destacar, por ejemplo, todos los microplásticos que se utilizan para la cosmética. Y para que os hagáis una idea, cuando nos bañamos con un gel de microesferas, en un único baño estamos emitiendo 100.000 bolitas de microplásticos al medio ambiente. O también, para que tengamos otra idea, cada vez que ponemos una lavadora en nuestras casas, estamos generando en torno de 2.000 fibras plásticas del textil, que no deja de ser material plástico, poliéster, etcétera. Pues en cada lavado estamos generando también en torno a unas 2.000 partículas. Por otro lado, también existe el problema de la abrasión y del desgaste de las ruedas de los neumáticos. Cuando estamos circulando con nuestro coche, estas ruedas llevan también material plástico en su interior para generar una mayor dureza, y a medida que la rueda se va circulando, se van emitiendo también estos microplásticos al aire. ¿Cuál es el problema? Que tanto por una vía como por otra, estos microplásticos llegan al medio marino. Estos microplásticos son ingeridos por los diferentes organismos acuáticos, y estos microplásticos llevan asociados todos los aditivos químicos que habíamos comentado con anterioridad, plastificantes, retardantes de llama, etcétera, y estos compuestos tienden luego a acumularse en los tejidos de los organismos marinos. Aquí he puesto un ejemplo de un estudio que realizamos recientemente, en el que analizábamos un retardante de llama, los PBDs, que eran los más ampliamente utilizados durante los años 90 hasta el año 2000, y que después, debido a las evidencias científicas de su toxicidad, fueron prohibidos en la Unión Europea a partir del año 2004, y luego ya a partir del año 2011 se han prohibido a nivel internacional, incluyéndolos dentro de la Convención de Estocolmo. Realizamos un estudio en el que valoramos los niveles de contaminación de estos PBDs en músculos de delfines de la costa mediterránea, muestras de delfines que teníamos desde los años 90 hasta la actualidad. Como puede observarse en esta gráfica, los niveles de contaminación han ido descendiendo desde la época de los años 90, en que se utilizaban ampliamente, hasta la actualidad. Esto en un principio parece una buena noticia, de que una vez prohibidos los compuestos, pues estemos reduciendo los niveles de contaminación, pero sin embargo, si nos fijamos con más detalle en estos resultados, tampoco no son tan buenas noticias. Algunos estudios muestran que a partir de 1.500 nanogramos por gramo de contaminación en los mamíferos marinos, se podía producir ya efectos de disrupción endocrina como hipertiroidismo. En los años 90, en que se utilizaban ampliamente estos compuestos, el 100% de los individuos analizados estarían por encima de este valor de riesgo. Luego, una vez que se prohibieron ya en la Unión Europea, vemos que empezó a disminuir, y en vez del 100%, pero todavía estaríamos en torno al 73% de los individuos en riesgo. Y hoy en día, cuando han pasado ya entre 10 y 15 años de su prohibición, todavía el 33% de los individuos estarían en riesgo. ¿Esto qué significa? Que estos aditivos químicos asociados al plástico son tan persistentes que, a pesar de ser prohibidos, necesitamos varias décadas para que dejen de ser un problema medioambiental y un problema en nuestra salud. Y ahora, ya para finalizar, quería también presentar nuestro último trabajo en relación también a la pandemia, al uso que hemos comentado anteriormente de las mascarillas faciales de protección contra el COVID. Estas mascarillas no dejan de ser material plástico,
y por eso decidimos evaluar una familia de plastificantes, los plastificantes organofosforados, que aquí os muestro algunas de las estructuras químicas de estos compuestos, de 4 de ellos, aunque en realidad el estudio incluye el análisis de una quincena de estos compuestos. Y estudios previos indican que estos plastificantes organofosforados pueden provocar neurotoxicidad, disrupción endocrina e incluso diversos tipos de cáncer. Entonces, nuestra pregunta fue, bueno, pues estamos utilizando a diario en todo el mundo estas mascarillas, vamos a evaluar si estas mascarillas tienen la presencia de estos compuestos que podrían llegar a ser nocivos, ¿no? De estos plastificantes organofosforados. Recogimos diferentes tipos de mascarillas, las mascarillas quirúrgicas, las de mayor protección como las FFP2 o KN95, las reutilizables de tela y luego también algunas que se empezaron a utilizar al principio de la pandemia cuando no había tanta disponibilidad de mascarillas. Por ejemplo, unas mascarillas con válvula o estos filtros que se incorporaban en las mascarillas de tela que se hacían a nivel casero. En todos ellos encontramos niveles de concentración de estos plastificantes organofosforados, pero es cierto que los niveles de concentración variaban bastante y los mayores niveles de concentración los encontrábamos en las KN95, en los filtros para hacer nuestras mascarillas caseras y en las mascarillas con válvula. Así pues, estas tres, desaconsejaríamos el uso de estas 3 mascarillas debido a los niveles bastante más elevados que en el resto de mascarillas de estos compuestos. De hecho, las mascarillas con válvula ya se prohibieron, o al menos en nuestro país, en España, se prohibieron porque si bien protegen al que las lleva, si el que lleva este tipo de mascarilla con válvula está contagiado, estaría emitiendo el virus al exterior, con lo cual estaría contagiando al resto de la gente que estuviera en su entorno. Por otro lado, las mascarillas KN95 en nuestro país también se prohibió su compra a partir de enero del 2021 porque no mostraban una eficacia tipo FFP2 que era para las que en realidad se estaban vendiendo. Entonces, como no eran tan fiables para su protección por el virus, también se desaconseja su uso. Y por otro lado, los filtros de las mascarillas que se hacen de tela en casa, también como no llevan ningún tipo de certificación, este tipo de mascarillas también están desaconsejadas. Una vez que vimos que todas estas mascarillas presentaban estos compuestos, lo que quisimos fue realizar experimentos de inhalación para saber, bueno, estos compuestos están presentes en la mascarilla, qué cantidad de estos compuestos se desprenden de las mascarillas mientras yo los estoy utilizando y al desprenderse pues los voy inhalando, lo cual sería pues un grado de exposición a estos compuestos, ¿no? Para ello utilizamos maniquís en los que introducíamos mediante unas bombas, hacíamos pasar aire simulando las 4 horas de uso de una mascarilla y en estos sistemas lo que hacíamos era recoger en estos filtros la cantidad de partículas que estaríamos respirando y normalmente estos contaminantes quedan retenidos en estas partículas, con lo cual podíamos valorar la cantidad de contaminantes que estaríamos inhalando. Dentro de las mascarillas que debemos utilizar, normalmente para ambientes exteriores nos sugieren el uso de mascarillas tipo protección como las quirúrgicas o como las reutilizables de tela y para ambientes exteriores, con poca ventilación, una mayor protección como las FFP2 o las KN95. Evaluamos la cantidad que estaríamos inhalando en función de lo que llevaba cada mascarilla y el grado de inhalación que teníamos. Mencionar que para las de tela no se observó inhalación de ninguno de los compuestos. La mascarilla retenía todos los compuestos, con lo cual no estábamos inhalando ninguna cantidad de compuesto organofosforado. Para el resto de mascarillas podríamos decir que se estaba inhalando en torno a un 10% de lo que contenía la mascarilla. Y de esta manera vimos que los niveles que inhalábamos pues, eran bastante bajos para el caso de las quirúrgicas o de las FFP2, sin embargo para las KN95 los niveles se situaban entre 20 y 30 nanogramos por kilo de peso corporal y por día. Y para que nos hagamos una idea, nosotros estamos expuestos a este tipo de contaminantes en nuestro día a día cuando respiramos el aire de nuestras oficinas, de nuestras casas, de nuestros coches, etcétera.
Entonces, estudios estiman que normalmente inhalamos al día entre 8 y 11 nanogramos por kilo de peso y día de estos compuestos organofosforados, y así pues el uso de una mascarilla al día de KN95 nos estaría duplicando o triplicando la exposición a la que estamos habituados normalmente por respirar el aire interior de los diferentes ambientes en los que pasamos las horas de nuestro día. Así pues, de este estudio, la conclusión es que para ambientes exteriores recomendamos el uso de las mascarillas de tela, mientras que para los ambientes interiores que necesitamos una mayor protección frente al virus, recomendamos las de tipo FFP2, descartando las KN95. Y ya por último, quisimos hacer también cuál sería el impacto ambiental del uso de las mascarillas. Para cada una de estas mascarillas y en función del peso de cada una de ellas y de la cantidad de contaminantes que hemos determinado, estimamos, por un lado, la cantidad de residuos generados al año a nivel mundial, también la cantidad de estos contaminantes que se dispersarían al medio por el uso de las mascarillas, y luego ya el coste económico que supondría para cada persona, ¿no? Como podéis ver de estos resultados, vuelve a ser la mejor opción las mascarillas reutilizables de tela, porque estaríamos generando la menor cantidad de residuos. También dispersaríamos la menor cantidad de contaminantes organofosforados y nos supondría un gasto en torno a unos 80 euros al año. Y de nuevo la peor opción sería el uso de las KN95, que nos generaría más de 6 millones de toneladas al año. Estaríamos emitiendo al medio ambiente más de 18.000 kilos de contaminantes organofosforados. 18.000 kilos es una cantidad considerable si tenemos en cuenta que estos compuestos pueden provocar toxicidad en torno a 10 a la menos 6 y 10 a la menos 9 gramos. Y por último, a nivel económico, también el uso de las KN95 nos supondría un gasto unas 10 veces superior a las de las reutilizables, puesto que estaríamos gastando en torno a 800 euros al año. Así pues, lo que podemos concluir es que si bien el año 2021, antes de que surgiera y apareciera la pandemia, debía ser uno de los años cruciales para combatir el uso del plástico y también combatir el problema de la contaminación por plástico, ya que, por ejemplo, en marzo del 2021 la Unión Europea iba a prohibir y de hecho ha prohibido el uso de ciertos materiales plásticos de un solo uso, como cubiertos, platos, bastoncillos para los oídos, etc. Es cierto que la aparición de la pandemia ha llevado un poquito al traste estas buenas expectativas frente a la contaminación por plástico, porque si bien se han prohibido estos materiales, han aparecido otros materiales de un solo uso, como podrían ser las mascarillas, en lo cual lo que vamos a estar reduciendo por un lado lo vamos a estar incrementando por el otro. Y también hay que mencionar que debido al descenso del precio del petróleo durante la pandemia, también es cierto que esto provoca el que a veces pueda llegar a ser más costoso el utilizar material plástico reciclado que no material virgen nuevo, con lo cual esto lo que hace es inducir a que se recicle menos y se produzca material nuevo. Por otro lado, también a nivel europeo se ha sabido de que las industrias y los lobbies de fabricantes de plásticos han estado, digamos, haciendo una presión a los parlamentarios europeos para que intentaran relajar los estándares medioambientales debido precisamente a la crisis económica y crisis sanitaria de la pandemia. Todo esto lo que hace es que debido a la pandemia hayamos dado un paso, marcha atrás en lo que era la lucha contra la contaminación por plásticos. Esperemos que esto, una vez que pase la pandemia, podamos en la mayor brevedad posible poder volver a la situación en la que estábamos e intentar mitigar esta contaminación por plástico a nivel mundial. Y bueno, con esto quería terminar mi presentación y bueno, aquí tenéis mi contacto y en cualquier caso estaré dispuesta a poder contestar cualquiera de vuestras dudas. Muchas gracias de nuevo y un saludo. Gracias, doctora. Muy interesante la plática y la información que nos está proporcionando. Pasaremos entonces en este momento a la sección de preguntas.
e invitamos a todos y todas a que hagan sus preguntas. Gracias.